derrotas, fracasos, ¿es el fin? No, es el inicio de nuestra victoria. Vean este video dedicado a María Santísima sobre el arte de aprovechar nuestros fracasos, el inicio de nuestra victoria. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro programa del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy estamos en un lugar diferente, estamos en una casa que estamos arreglando para poder trabajar mejor en estas redes sociales, pues hemos visto que ha servido mucho para el beneficio espiritual, para el bien de las almas. Hemos llegado a muchos lugares que antes por las distancias, por las dificultades, no podríamos llegar. Entonces hemos decidido empezar a montar un estudio para nuestras redes sociales, un estudio para poder difundir más la devoción a la Virgen, pero todavía estamos aquí, como decir así, en obras grises, pero con la confianza de Dios van a aparecer las donaciones, van a aparecer los donantes para poder ayudar a construir y terminar este estudio para el beneficio de la obra de la Santísima Virgen. Y hoy tenemos aquí de invitado nuevamente al hermano Gabriel Escobar. Salve María. Salve María, muchas gracias por la invitación y una alegría estar con el hermano Cristian y con todos los seguidores del canal de los Caballeros de la Virgen. Fenomenal. Tuvimos ya un podcast con él sobre las construcciones, por qué construimos iglesias, de la confianza, y que sí quisimos, estamos haciendo varios programas en ese estilo. Hicimos el de la confianza, autoestima segunda parte. Ahora vamos a hablar, seguir hablando de este tema porque es muy amplio. La gente está muy necesitada de la misericordia de Dios, de sentirse amado por Dios. Y es un tema que uno podría decir, no somos extremistas, ¿no? Porque uno podría decir, si la persona se equivocó en la vida, ya Dios lo condenó. O si la persona, va para el otro extremo y dice, no, Dios es misericordioso y perdona todo. Entonces, mucha gente en los comentarios, en todos estos programas, han levantado ciertas incertidumbres, ciertos comentarios que revelan esos como extremismos. Entonces, la virtud está en el centro, ¿no? Ni aquí ni allá. Entonces, el tema del día de hoy va a ser el arte de aprovechar nuestros fracasos. Porque el fracaso es algo que existe en la vida y es un tema que la gente tiene muchas veces miedo de hablar. Fracasé, fracasaste, el niño fracasó, la relación matrimonial fracasó, el negocio fracasó, el país fracasó. ¿Cuántos fracasos que existen de todo tipo? Un negocio económicamente, la persona perdió una millonada, o una relación sentimental que esperaba que se realizase y fue un fracaso, la persona fue traicionada, o el niño que está estudiando y perdió un examen y lo considera un fracaso insuperable, o cuántas y cuántas cosas. La persona, tal vez fracaso de los fracasos, un vicio. La persona cayó en un vicio y no puede salir del vicio. Puede ser el licor, puede ser la droga, gravísimo, tremendo, puede ser cuántos y cuántos vicios que existen y no nos enseñan muchas veces qué hacer cuando caemos en una situación de esas. Y es muy importante entender la historia de la iglesia, la historia de la salvación, la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Si nosotros nos detenemos a leer con calma el Evangelio, vamos a encontrar que es historia maravillosa frente a los fracasos. ¿Qué pasó en Caná de Galilea? Un fracaso en una fiesta que no planearon bien y se acabó el vino. Y era la vergüenza del matrimonio, era la vergüenza de la familia, la vergüenza del novio, de la novia, no sabían qué hacer, pero estaba María y estaba Jesús. Invitaron a la fiesta a María y a Jesús y ese aparente fracaso fue el primer milagro. Y dio el origen de la vida pública de nuestro Señor. Fue el inicio antes de su tiempo, porque María Santísima intercedió. Entonces tenemos que analizar que es algo que existe en nuestra vida y entender que muchas veces lo que parece que es un fracaso no es un fracaso. Es la forma como nosotros lo vemos, o un fracaso que es real. Es una gran oportunidad para nosotros enfrentar y para nosotros realizar incluso la misión que Dios nos confió en esta vida. ¿Cuál es la misión que cada uno de nosotros tiene? La específica no la sabemos, porque todos venimos con una misión a esta tierra. ¿Cuál es? No lo sabemos
Y muchas veces no nos enteraremos sino al final de nuestra vida o ni siquiera en nuestra vida, sino después de nuestra vida. Pero hay una misión general, distinta a la específica, que todos tenemos, que es conocer, amar y servir a Dios en esta tierra y gozarlo en la otra vida. Y muchas veces los fracasos son la oportunidad de conocer a Dios. Nos alejamos de Dios por materialistas y de pronto es ese fracaso la oportunidad para que nos acerquemos a Dios. Muchos personajes históricos tuvieron la forma de acercarse a Dios así. Grandes personajes históricos. Constantino, el hombre y el emperador que dio la libertad a la Iglesia Católica después de 300 años de persecución. En una batalla estaba perdiendo la guerra y era el final de su vida pública y de su vida personal porque lo iban a matar. Y en ese momento rezó al Dios de su madre, al Dios de Santa Elena, a Jesucristo nuestro Señor, y apareció con las formas de nube una cruz sobre el cielo de Roma que decía in signo vincit, bajo este signo vencerás, y venció la batalla. Y él hizo la promesa de convertirse y se convirtió. Cambió su vida particular y cambió la historia del Imperio Romano, la historia de Occidente. Clovis era también un guerrero que estaba en una batalla, su esposa era cristiana, él se resistía a convertirse, estaba perdiendo la guerra y en su desesperación también acudió al Dios de Clotilde, su esposa, y ese Dios le dio la victoria. Muchas veces es la manera en que nosotros encontramos a Dios a través de un fracaso. La adúltera del Evangelio. ¿Qué cosa peor que una persona que se desvió al punto, una señora que se desvió al punto de caer en el pecado de adulterio? Mas para ella fue la oportunidad de conocer a Jesús, que no solamente la protegió, sino que sobre todo la perdonó, enfrentó a sus enemigos, que eran aquellos que la querían condenar, les mostró los pecados a ellos y ellos huyeron porque se dieron cuenta que los pecados de aquellos fariseos eran peores que de aquella pobre mujer. El Señor le dice: ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, Señor. Tú también vete y no vuelvas a pecar más. Entonces usted mire, es bellísimo. Eso es un medio que Dios utiliza, el fracaso, para poder sacar una maravilla mayor. Para sacar una maravilla mayor, porque tenemos que entender que somos seres concebidos en el pecado original. Y nuestra vida es una vida de batalla, de adversidad, para llegar al fin de nuestra vida, que es el cielo. No son los logros, no son los éxitos, no son las empresas, no son los hijos. También son todos medios para llegar a la realización de la misión, pero nuestra misión final es el encuentro con Dios nuestro Señor. Y ese encuentro con Dios nuestro Señor tiene que ser pasando los obstáculos que la vida nos va colocando, porque no pensemos que es Dios que me puso el obstáculo, Dios lo permitió. Hay veces también lo coloca, porque Dios actúa de una manera muy bonita. Una mamá que quiere mucho a su hijo y le da un regalo, y el niño se encanta con el regalo, es un juguete, y él está feliz con el juguete, y se entretiene tanto con el juguete que se olvida de la mamá, que vale más para ese niño, para cualquiera de nosotros, algo que tenemos, o el amor de una madre, el amor de nuestra madre que es María Santísima. Entonces, ¿qué hace la mamá para formar al hijo? De pronto incluso como un juego, cuando el niño se distrae, le esconde el juguete. Y el niño no encuentra el juguete, se angustia, se desespera, llora, y la mamá lo toma en sus brazos y lo consuela y se vamos juntos a buscar el juguete. Y le ayuda a encontrar el juguete. Era lo que hacía doña Lucilia con el doctor Plinio, que hacían juegos bellísimos, que era el juego de los huevos de Pascua. Se escondían los huevos de Pascua y los niños tenían que buscarlos. Y doctor Plinio para eso no era bueno. No lograba encontrar el huevo de Pascua. Y como la mamá lo veía que él no lograba con esos acertijos, lo iba conduciendo hasta que le ayudaba a encontrar el huevo de Pascua. Pero ahí le está dando un valor mayor, que es su relación de amor, la manifestación de apoyo de la madre, que vale más que el huevo de Pascua. Entonces Dios a veces nos quita el juguete de la vida. Dios nos coloca la aprobación. Dios nos empuja, aparentemente nos empuja, y caemos de bruces y no entendemos por qué Dios lo permitió. Repito, porque Dios permite que caigamos en un pecado. Mucha gente levanta ese tema justamente del pecado. Adán y Eva. No hubiese sido más perfecto que no hubiesen pecado. Estaríamos todos en el paraíso, sin enfermedades, sin dolor, sin sueños, sin hambre, etc. Pero resulta que Adán y Eva pecan. Pero entonces estaba dentro del plan de Dios que pecasen. Y entonces era malo. Resulta que, pero el pecado es contra Dios. Ahí viene el dilema de la persona diciendo, bueno, si la dificultad, el fracaso, el mal que la persona puede haber tenido de sus faltas, de sus dificultades, Dios los permite. ¿Para qué?
Ahí está un punto que es muy importante. Dios no quiso el pecado, ni el de Adán y Eva, ni el pecado de ninguno de nosotros. Dios quiso nuestro amor. Y es un amor que Él quiere que nazca de una manera espontánea. No es inducido por Él. Él quiere que aquel que creó sin esfuerzo para el creado lo ame con su esfuerzo. Entonces, ese amor, en el caso de Adán y Eva, que tenía que surgir en la elección frente a la norma que Dios había colocado en el paraíso, y la manzana provocativa, que ellos amaran tanto a Dios que fueran capaces de decir no a la manzana. Y ellos dijeron sí a la manzana y despreciaron a Dios. Es la esencia del pecado. La esencia del pecado es la elección de algo creado en vez del creador. Y si la persona peca mucho, se convierte en la adversión al creador. No solamente al amor a la criatura, sino el rechazo al propio creador. Entonces están los dos amores. El amor a Dios hasta olvidarse de nosotros mismos, el amor de nosotros mismos hasta olvidarnos de Dios. Y Dios aprovecha muchas veces, Dios aprovecha muchas veces esa situación de que la persona cayó para reconstruir una relación más fuerte con la persona. Es una manera de actuar de Dios para nosotros misteriosa, pero es una manera de actuar muy real que Él lo colocó en la naturaleza. Por ejemplo, cuando nos enfermamos y nos da fiebre. La fiebre, muchos la consideran como un mal, pero hay muchas escuelas de medicina que la consideran como un bien. Porque ¿qué es la fiebre? Es la reacción del cuerpo contra el virus. Es evidente. Entonces, la fiebre es bueno, el organismo está reaccionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apoyar a ese organismo con medicamentos para que ese combate llegue a éxito. Y eso hace Dios nuestro Señor con cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que entender eso porque en las caídas cae el que está caminando. El que está postrado no se va a caer nunca. Entonces nos vamos a caer. Y el niño para aprender a caminar se va a caer. ¿Y qué tiene que hacer la mamá? Animarlo, consolarlo, levantarlo, pero decir, tú vas a caminar, porque le haría daño si siempre lo llevara en los brazos. ¿Por qué? Porque sus pies no se fortalecerían. De igual manera, le haría daño si le siguiera dando tetero y no le diera alimento sólido, porque los dientes tienen que entrar en acción y es solamente enfrentando el alimento cada vez más fuerte, cada vez más sólido, en que los dientes se van a formar. Es una necesidad. El hueso cuando se fractura, cuando se coloca el yeso, después hay que hacer una fisioterapia, porque tiene que entrar en acción. Entonces, todo tiene que entrar en una acción que muchas veces es una batalla. Y es la batalla de cada uno de nosotros, pero es una batalla que va acompañada de mucha confianza y tiene que tener mucha calma, porque en nuestro mundo se multiplicaron los fracasos. Es muy fácil fracasar. La pandemia, ¿cuántas crisis económicas? Crisis de empresas que cerraron o incomprensión de la familia. O incomprensiones familiares, sí. Disputas y peleas y genios que no se comprenden. ¿Cuánta cosa sucede? O vicios, que en la desesperación la persona cae en un vicio determinado. Todo eso está en nuestro camino. Entonces, el primer punto, no nos debemos asombrar de los problemas, si quiere llamémoslos los fracasos que tengamos en la vida. No es un asombro, es parte de la vida. Hay que tomarlo primero que todo con naturalidad y formar los jóvenes, formar los niños en eso. Sería deformarlos, acostumbrarlos a que siempre va a ganar. Entonces, hay un concurso, una carrera entre 10. Entonces, para que no se humillen los 9 que no ganan, porque siempre va a ganar uno, le dan la medalla a los 10. Es una forma de pedagogía. Pero qué bueno que es acostumbrarse también que hay uno que ganó y los otros no ganamos. Y es normal que sea así, porque va a ser, siempre en la vida va a haber uno más rápido que el otro, va a haber uno más inteligente, va a haber uno más alto, va a haber alguien más bello. Y el paso que tenemos que dar los seres humanos, los católicos, tenemos que entender que hace parte del universo el que no siempre ganamos, en que muchas veces perdemos, y saber entender cuando perdemos, que es la gran oportunidad para ganar. Los grandes éxitos de los santos, de los guerreros, pasaron por innumerables fracasos. Una de las páginas más bellas y que más se recuerda a Carlomagno es la derrota que tuvo su ejército en Roncesvalles. Las victorias que tuvo no dieron origen a canciones de gesta. La derrota que tuvo en Roncesvalles, donde murió la flor y nata de su ejército, suscitó la canción de gesta más bella de la Edad Media, la chanson de Roland, y surgió de una derrota. Mire qué cosa interesante. Nos vamos a subir a un avión. Vamos a tener un viaje y nos anuncian. El avión va a despegar, pero hay una tormenta. Y tenemos 2 pilotos.
Uno que en su vida enfrentó una tormenta porque todos sus vuelos fueron perfectos, nunca tuvo un problema. Y otro que es un piloto militar que está acostumbrado a las tormentas. Ya se cayó varias veces de un avión o de un helicóptero, cayó su avión y su helicóptero cayeron, fue derribado en una guerra y está acostumbrado a la adversidad. ¿Qué piloto queremos nosotros que sea el que tripula el avión en que nos vamos a subir? Aquel que está acostumbrado a la tormenta, a ser derribado, a pasar vuelo rasante, porque está acostumbrado a los vuelos rasantes, está acostumbrado a esquivar las balas, los cañones. Ese tiene una experiencia, vea qué cosa interesante. Tuvo el fracaso de que su avión fue derribado, pero adquirió una experiencia. Y así tenemos que ser nosotros en la vida. Caímos en un pecado. ¿Qué debemos hacer? ¿Desesperarnos? No podemos decir lo que decía Caín. Mi pecado no tiene perdón. Y entonces corrió, lo dice el Génesis, y empezó a huir de Dios. Y Dios no lo estaba persiguiendo. Dios lo estaba esperando. Lo único de Dios que persiguió a Caín fue su misericordia. Y él huyó de la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un pecado, si nosotros caímos en un vicio, si nosotros tenemos un ser querido que cayó en un vicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es tomar esa situación con calma. No tomarlo con asombro, no desesperarnos. Porque peor que el vicio, peor que el fracaso, peor que la caída, peor que la quiebra, peor que la ruptura sentimental, es el desánimo que eso puede traer. Cualquiera de esas situaciones en las cuales la persona no se deja tomar por el desánimo puede redundar en una victoria o por lo menos en una experiencia. Un león, vaya usted a una jaula de un zoológico, un león, y un muchacho cansón, mete un palo y empieza a herir al león. ¿Qué hace el león? Reaccionar, sí, exactamente, reacciona y se pone y da un zarpazo y se lanza contra la malla de la reja y asusta a todos los que están ahí. La gente sale corriendo, se puso bravo el león. Así tiene que ser la adversidad en la vida. Si nos golpea una situación, tenemos que ser como el león. Que el león no sale, ese es el león que no sirve, el león que sale corriendo y es un león con su melena, con sus garras, con sus colmillos y sale corriendo y se mete en una gruta porque le dieron un palazo. No. Qué ridículo. Exactamente. La naturaleza del león, Dios la hizo de tal manera que ante el golpe, él reacciona, él no se va a esconder. Así tiene que ser el católico. Es reaccionar. No digo en ese sentido con violencia contra los otros, pero es reaccionar frente a la herida que la vida nos dio. Y tener garbo, tener gallardía, tener esperanza, tener confianza en Dios, sobre todo desconfiar de nosotros mismos. Pero otro punto muy importante, no desesperarnos de nosotros mismos, porque eso es otra consecuencia de los fracasos que podemos tener. Uno se desespera, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no tengo aliento, yo ya no hago más, yo no repito y además busco que la gente tenga pena de mí. Eso no hace bien, porque nosotros no podemos estar esperando la aprobación o la reprobación de los demás. Nosotros tenemos que pedir a Dios la gracia, que lo que hagamos sea por encima de lo que los otros piensan de lo que estamos haciendo. Porque si no vamos a ser condenados. ¿A qué? Ser esclavos del que dirán. Y es la peor esclavitud. Porque el que dirán es el capricho de los demás en relación a una vida que Dios me dio a mí. Y Dios me va a pedir cuentas a mí, no a lo que los otros piensan de mí. Y muchas veces para realizar nosotros en la vida aquello que Dios quiere es contra la opinión de los otros, o aunque los otros no nos entiendan. Repito, los grandes genios, las grandes realizaciones de la humanidad se hicieron contra lo que los otros pensaban. El viaje de Colón, decían que él era un loco y él lo hizo contra la opinión. Si él hubiera hecho caso a la opinión de los demás, nunca hubiera salido del puerto de Palos de Moguer. Los descubrimientos de los polos con Ernest Shackleton, ¿no? Shackleton, Scott. Todos iban como locos o sea, que según la opinión pública, lo que más los demás decían eran que eran locos que iban a lanzarse a la muerte. No, y iban a lanzarse a un fin, a un heroísmo. Shackleton duró 2 años perdidos con toda su tripulación.
él consiguió sustentarlos y ninguno solo se murió. Y no llegaron al centro del polo, pero hicieron una osadía mucho mayor porque consiguió sustentar toda su tripulación sin que ninguno muriese. Sin que ninguno muriese. Shackleton, para los que no conocen, fue uno de los grandes exploradores del Polo Sur, que tuvo un viaje, el hielo trituró su barco, quedaron sin barco en medio de un iceberg y fue una aventura que hasta nuestros días llegan. Los grandes exploradores fueron así, los grandes conquistadores fueron así. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Con incansable amor de madre, la Virgen Santísima está conquistando en Colombia muchas almas para su obra, pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en Medellín y así continuar con ese bello apostolado. Para esto, te invito a adquirir tu bono de donación. Con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios. Una imagen de Nuestra Señora de Fátima de 1 metro, 2 medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra. Pero lo más importante es que todos los caballeros de la Virgen estaremos rezando en tus intenciones. Ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor. Continuamos con nuestro podcast de el arte de aprovechar nuestros fracasos, ¿no, hermano Gabriel? Ya vimos algunos hechos de los fracasos naturales, hechos históricos, pero los fracasos con Dios, porque la persona puede fracasar delante de Dios, ¿no? El pecado es un fracaso delante de Dios. Los vicios, el olvidarse de Dios. Por más santa que la persona pueda ser, si está viva, puede fracasar. El santo Job. Usted ve el santo Job, usted conoce mejor la historia que yo. Pero él era Dios queriendo probarlo y él diciendo que yo no he hecho nada malo para haber terminado en esto que terminé. Y Dios aparece y le empieza a recalcar que él fracasó. Hay momentos como que Dios se pone contra uno. Y Dios se pone contra uno, exactamente. Eso pasa en la vida, pasó en la vida de los santos. Y hay que saber cómo comportarse en ese momento. Yo quería hacer un paréntesis, porque al inicio comentamos lo de Adán y Eva, pero poca gente sabe que Adán y Eva terminaron siendo santos, ¿no? Exactamente. Porque supieron, después de esas faltas, imperfecciones, supieron arrepentirse y llevar una vida acorde a lo que Dios ya en las circunstancias nuevas que ellos tenían de fuera del paraíso, sin los dones que tenían, sin las virtudes eximias que la naturaleza le obedecía, ellos supieron doblegarse y amar a Dios. Después de haber perdido todo lo que dio el paraíso, después de perder el paraíso, los dones, perder mucho, sí. Era perder todo, ellos supieron no desesperarse. Y eso es muy importante porque cuando nosotros fracasamos, un pecado, la persona comete un pecado y vuelve a caer en el pecado y no se logra levantar del pecado. Puede ser pecado aparentemente una falta leve, venial, un mal genio. Puede ser un pecado más grave. Puede ser un pecado que se convierte en un vicio. El demonio es tremendo porque el demonio nos empuja al pecado diciendo que es un momento nomás y Dios me va a perdonar. Pero cuando la persona cae en el pecado, siente que ya es definitivo y que Dios se va a vengar. Entonces mejor me quedo en el pecado. Se meten en el lodazal cada vez más y más. Dios ya no me perdona. Arenas movedizas, ¿no? Entonces la arena movediza. Entonces Dios, el demonio, le quita el temor de Dios y le da la confianza en el vicio. Pero cuando la persona cae, le devuelve el temor de Dios aumentado con una lente de aumento irreal y dice que es imposible enfrentar el vicio. Entonces, lo que hicieron Adán y Eva fue primero que todo saber no desesperarse. Y usted hablaba ahorita de la arena movediza. Cuando un animalito cae en una red, o un ser humano o un animalito cae en la arena movediza, lo peor que puede hacer es comenzar a moverse mucho, desesperadamente, porque la arena movediza se lo va a tragar. Se lo va tragando cada vez más. Y la red le va a capturar cada vez más. Lo que dicen los especialistas de la jungla es quédese quieto. Quédese tranquilo, quieto. Es muy difícil. Exactamente. No es fácil, porque hay un momento en que uno se desespera y uno tiene entonces qué hacer. Es muy importante frente a la derrota personal en la vida. Hay que aprender a tener una visión sobrenatural y sobre todo acudir inmediatamente a la oración. Eso es fundamental, porque aquí lo que estamos hablando nosotros, esto no es una clase de superación personal. Aquí nosotros estamos hablando de una perspectiva de la fe. Dios nos ama. Dios es amor, dice San Juan en una de sus cartas. Y ese amor para Dios torna la posibilidad de hacer lo que quiere por su amor. Para Dios, ¿cuál es el problema? Si Él es el creador de todo.
la corte celestial le sirve, para Dios no hay problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer en una situación difícil es acudir a Él y aumentar nuestra vida sobrenatural y rezarle y suplicarle, confesarnos. Cayó en un pecado, doctor Plinio era un formador eximio de jóvenes, les decía, mire, no se preocupe, si cayó en un pecado, confiésese. Ay, pero volvió a caer, vuelve y se confiesa. Me recuerda un hecho muy bonito que sucedió, que había unos jóvenes que seguían al doctor Plinio y fueron a una parroquia y el párroco vio que eran de una comunidad católica, etc. Y le dijo, bueno, vengan y nos ayudan a llevar en la procesión a la Santa o a la Virgen. No me acuerdo qué procesión era, pero ellos por vergüenza se escaparon y se fueron. Y el párroco era amigo de la comunidad y le llegó a los oídos del doctor Plinio. Y el doctor Plinio dijo públicamente, comentó el caso y dijo que hoy, con ese acto, hubo una mancha en el estandarte de nuestra comunidad, el estandarte de la Santísima Virgen. Y la persona estaba al lado del que fundó ya, digamos, los Caballeros de la Virgen, a Monseñor Juan, y le dijo, oiga, yo fui. Y Monseñor Juan dijo por dentro, no, a este lo van a matar. Pero yo quiero pedir perdón, yo lo ayudo. Y Monseñor por dentro dice, no, que a él lo van a barrer. Un regaño tremendo. Entonces él va y lo acerca después en privado al doctor Plinio. Me dice, doctor Plinio quiere hablar con usted porque él era el encargado y el responsable de los jóvenes que estaban ahí y que se escaparon fue por culpa de él. Él reconoce, pide disculpas. Y el doctor Plinio, en vez de dar un regaño de planchar así, de dejarlo plano, le dice, mire, le decía un término brasileño, mi filho, ¿no? Que hijo mío, como de cariño, de acercarse, lindo. Que le dice, lo que usted está haciendo es un acto muy, muy superior a la falta que usted cometió, que es arrepentirse y reconocer su falta. En este momento, lo que usted está haciendo es quitar esa mancha y no solo quitarla del estandarte de la Santísima Virgen, sino colocar una piedra preciosa más en ese estandarte, por su arrepentimiento. Es muy lindo, por eso se dice una cosa muy bella en vida espiritual. Hay veces, tiene que ser más valiente la persona en confesar un pecado que en evitarlo. Y la valentía es el arrepentimiento. Uh-huh. Y eso es lo que hace que nosotros superemos nuestros fracasos. Arrepentirnos, pedir perdón a Dios, no importarnos lo que digan los demás, no nos puede importar, y estar dispuestos a recomenzar en cada momento. Y si nosotros tenemos esa actitud, Dios se va a encantar y Dios nos va a ayudar. Y le doy un ejemplo que está en la Sagrada Escritura. María Magdalena. María Magdalena fue una mujer muy disoluta. Era una mujer que llevó una vida pésima. Y sin embargo está en la escena, en los evangelios, cuando ella entra, está el Señor en la casa de Simón y está en un banquete. Y Magdalena llega después de haber seguido al Señor. Volvió a pecar. Y regresa, tiene el valor de regresar llorando, desgreñada, con su cabello suelto, con esencias y perfumes con los cuales baña los pies del Señor. Y hace lo inimaginable, que es una escena que es bellísima, con los cabellos ungir y secar los pies de nuestro Señor después de que los había sumergido en perfumes. Y mire qué cosa curiosa, el fariseo que conocía la vida de ella empezó a decir, este no es profeta porque no sabe quién es esta. Y nuestro Señor Jesucristo, que sabía quién era ella, que conocía su vida, que ella seguramente había confesado con él sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo no estaba mirando ni los pecados, no estaba recordando las maldades de ella, no estaba recordando lo disoluta, lo sinvergüenza, lo mala que había sido, sino que estaba sonriendo encantado y solamente sintiendo el perfume que ella estaba vertiendo en sus pies. Y solo recuerda su pecado para defenderla, cuando le dice a Simón que la critica, que él ve el pensamiento que tiene, porque él no lo dijo, Simón el fariseo, le dice, ella pecó mucho, pero amó mucho. Y Simón, desde que llegué aquí, tú no me diste perfume. Ella me está dando perfume de nardo. Desde que llegué aquí, tú no me lavaste los pies. Y ella no solamente me los unge y me los lava, sino que los secan con sus cabellos. Le recordó al fariseo las maldades de él y olvidó los pecados de ella. ¿Por qué? Por el amor.
Si nosotros somos así, si nosotros manifestamos amor y nos arrepentimos, porque esto no es decir, mire, haga lo que quiera en la vida, no es así. Si uno hizo algo malo, hay que pedir perdón y hay que pedir para cambiar, pero no nos podemos desesperar, porque con la reparación, lo que hizo ella fue reparar, con nuestra confesión y con el acto de reparación y hacer una buena obra, dar un buen ejemplo, dar una buena palabra, dar una limosna. Hay 1000 formas de reparar lo malo que hacemos en la vida. Con eso, nosotros vamos a darle el ungüento, vamos a darle el perfume que va a hacer que Dios olvide nuestra falta y nuestra miseria y se ponga de nuestro lado. Y mucha gente pregunta eso, ¿cómo yo recupero mi inocencia? ¿La inocencia se puede recuperar? Se recupera y se recupera tanto que hoy hay una oración que es la oración central del Dr. Pino que se llama la oración de la restauración. Y la oración de la restauración es bellísima porque suplica a Dios nuestro Señor a través de la Santísima Virgen la restauración de todo aquello. ¿Y cómo comienza la oración de la restauración? Hay momentos, madre mía, en que mi alma se siente tomado por unas saudades indecibles. Saudades significa nostalgia. Comienza a recordar y hacer recordar a la Virgen casi que con un lenguaje jurídico para que ella se acuerde de aquellos momentos de la relación que el alma tuvo con Dios nuestro Señor. La inocencia se recupera, la inocencia se restaura y puede llevar a un punto más alto esa reparación que al punto inicial. El ejemplo, una fractura. Cuando el hueso se fractura, cuando se recompone, después de que los médicos tratan y usted se saca una radiografía, el lugar de la fractura está más consolidado que todo el resto del hueso. Parece que tuviera una especie de escudo o de anillo que lo protege más fuertemente. Está protegiéndolo, no, y lo está solidificando de una manera especial diferente al todo el resto. Entonces, ¿qué sucede? Eso Dios lo pone en la naturaleza para darnos una lección. Todo se puede restaurar, todo se puede reconstruir. No hay nada que esté perdido, en ningún sentido, ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida personal. Hay que recomenzar, hay que ser humilde. Muchas veces uno se desespera cuando tiene un fracaso. ¿Sabe por qué? Por el amor propio. Es la manifestación, es el orgullo el que nos lleva a desesperarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esperamos mucho de nosotros mismos. Y la ventaja del fracaso es que yo ya me acostumbré a que yo no puedo esperar mucho de mí mismo, pues soy un ser humano. Eso podría decirse que son las arenas movedizas, el orgullo. La que sí, nos hunde el más. Orgullo y una cosa tremenda que se llama la soberbia. Porque todos los vicios huyen de Dios. Cuando Dios ilumina, el vicio se esconde. La impureza se esconde, todos los vicios se esconden porque son horrorosos. El único vicio que enfrenta a Dios es la soberbia. Porque la soberbia se vuelve contra Dios. Soy así, ¿y qué? Yo quiero ser así. ¿Y qué es la soberbia? La consideración de la excelencia de nuestra propia persona. ¿Qué es la humildad? La consideración de la miseria que es nuestra propia persona. Entonces no hay nada mejor que un fracaso. Porque nos ayuda a adquirir el primer grado de humildad, que es la convicción de nuestra propia nada. Y a partir de ahí, con el auxilio de Dios, con la oración, que es fundamental, repito, la oración, el Santo Rosario, con la confesión, con la comunión, con la visita al Santísimo Sacramento, con la devoción a los santos, todo eso comienza a crear un escudo y una fortaleza en la cual yo sé que yo no soy capaz, pero ellos son capaces. María es capaz, Jesucristo es capaz, todos son capaces. Entonces, si yo caigo, me confieso y comulgo, no puedo huir de la comunión, porque si no, no voy a ser capaz. Es que yo voy a volver a pecar. Confiésese, pídale a Dios, pídale perdón, no se acostumbre en sus caídas a la miseria. No nos podemos acostumbrar. Es que yo soy así. No, yo no soy así. Yo soy mucho más que eso. Y yo tengo que tener noción de mi propia dignidad, porque yo soy un hijo de Dios. Y Dios me quiere feliz, Dios me quiere contento, Dios me quiere alegre. Yo no me puedo sumergir en la tristeza. La tristeza que da el fracaso es la mala tristeza. ¿Qué trae la mala tristeza? Congoja, impaciencia, ira, desánimo, postración. Desespero. ¿Qué trae la buena tristeza? 2 cosas. Arrepentimiento y contrición, o sea, penitencia. Mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Cuando yo tengo una tristeza que me deja desesperado, es mala.
Eso es un punto del discernimiento de los espíritus de San Ignacio de Loyola en sus retiros espirituales. ¿Cómo saber que algo es de Dios o que es del demonio? Facilísimo. Si algo me desespera, si algo me angustia y me aleja de Dios, es del demonio. Los que no han visto el podcast de Los Ángeles, ahí lo comentamos. Ahí lo comentan. Son 8 puntos, son muy buenos. Interesante. Pero si algo me anima, es de Dios. Entonces, hay que saber que esa mala tristeza la debo alejar. La buena tristeza que me lleva al arrepentimiento y a la penitencia, la debo tomar y continuar. Y muchas veces olvidar. ¿En qué sentido? No se quede en la herida, metiendo el dedo en la llaga. Y arrancándose lo que le queda. Y es un vicio increíble, a la gente le gusta. Y le pasa, es que yo hice esto. Y además, ¿para qué? Para despertar pena de los demás. Olvidémonos de nosotros mismos. Es la mejor manera de superar el fracaso, pensar en los otros. ¿Fue a San Gregorio o San Jerónimo? Usted me corregirá, que nuestro Señor le dice: entrégame todo. Yo ya entregué mi vida, entregué mis bienes, entregué todo. No, me falta todavía. Y él insistía hasta que le dijo: te falta entregar tus faltas, tus fracasos. Es como misterioso eso. Uno se apropia de sus fracasos. Es lo que usted está diciendo ahora. Meter el dedo en la llaga y como el gusto de que eso es mío. No es... Son abismos profundos del alma humana, decía Dr. Plinio. Son abismos profundos del alma humana, que la persona en el fondo con eso se aleja de Dios y queda sumido, trae un cierto placer, que es el masoquismo, y existe y es real, un cierto placer en destrozarse a sí mismo. Y la mejor manera de evitar eso es olvidarnos de nosotros mismos. Por eso les digo, los que nos acompañan, los que nos siguen, mire, piensen en los demás. Ayuda a la otra persona, no se quede pensando que los otros se lamenten por usted. La mejor manera de superar un fracaso es olvidarnos del caso y olvidarnos de nosotros mismos. Cambie de tercio. El lenguaje taurino, busque otra cosa. Una frase que Dr. Plinio usaba mucho, y usted no sé si sabe quién es el autor. Tener pena de sí es el comienzo del fin. Es el comienzo del fin. Es una frase de la sabiduría proverbial. Siempre es el comienzo del fin, porque ahí la persona nunca va a ser que tiene capacidad de superar, sino va a tener la visión sobrenatural de que Dios va a pasar por encima de nuestra propia naturaleza. Y Dios siempre lo quiere hacer, solo que Dios está esperando que le pidamos. Por eso es que es tan necesaria acudir de alguna manera u otra a la oración, a la piedad, a las devociones populares, al escapulario, a las medallas, a las reliquias de los santos, al agua bendita, porque eso nos va a dar la fuerza que nosotros tenemos. Y recordar, ustedes deténganse y recuerden el que haya fracasado en la vida. Les repito, lean el Evangelio de San Juan, lean si quieren los capítulos nomás. Es una suma de fracasos. A alguien se le olvidó cuando el sermón de la montaña que había que llevar comida para 5,000 hombres. Se le olvidó. Cuando menos pensaron, Señor, no hay comida, ¿qué hacemos con toda esta gente? Es un fracaso. Alguien dirá, qué mala organización. ¿Quién estaba en la intendencia? ¿Quién es el que hizo eso? ¡Qué imprudencia! 5,000 hombres sin contar mujeres e hijos. O sea, lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad. Fue la ocasión para la multiplicación de los panes, que quedó en los anales de la historia. La tormenta en el lago de Genesaret. Vino una tormenta. Fue la ocasión para que el Señor dije al viento y al mar: cállate. La tormenta fue la ocasión para que el Señor interviniese. Lo que hablamos ahora en las bodas de Caná, se acabó el vino, la ocasión para la transmutación del agua en vino en las bodas de Caná. El leproso, los leprosos, porque no era solamente uno. Esa lepra fue la ocasión ¿para qué? Para que el Señor operase un milagro. El paralítico de la piscina fue la ocasión para que el Señor manifestase su poder. Ciego de nacimiento, nuestro Señor con su saliva y con el barro le compone. Nació fracasado y le pone los globos oculares, barro y saliva de él, bendice y nacen unos ojos, que despierta la envidia y el odio de los fariseos, que expulsaron a ese ciego de nacimiento porque era de la sinagoga, porque era un testimonio del poder de nuestro Señor Jesucristo. La Magdalena lo dijimos ahora, y el caso de los casos, los apóstoles. ¿Qué fracaso más monumental que el de los 12 apóstoles? Todos escaparon. Uno traicionó por dinero. Sí, lo mató. Además, mal negociante, porque 30 dineros era nada. Cambió a Jesucristo por dinero. El jefe de todos lo negó y salió corriendo. El discípulo amado huyó y huyó desnudo. Tomás, a quien amó tanto, negó la resurrección. No creyó en ella, hasta que no lo vio, no creyó. Si nosotros vamos a sumar todo eso, ¿sabe qué vamos a demostrar? Que la Iglesia Católica es verdadera. Porque ¿quién
lanza un movimiento, una organización, una religión, diciendo que todas las cabezas eran unos sinvergüenzas. Y eso fue a lo largo de la historia, una cantidad de fracasos que hubo en la iglesia, digamos, entre comillas, lo que digo. Este fue un pastor, un historiador protestante, fue San Pío X, ¿no? que le abrió la... León XIII. Fue León XIII que le abrió el archivo del Vaticano, que no se había abierto a ningún historiador. Y él fue a estudiar toda la historia del inicio de la iglesia hasta actualmente, y decía, lleno desde los apóstoles, de problemas, de infidelidades de los mismos pontífices, de guerras internas y externas, ataques, etcétera. Claro, muchos papas santos, mucha virtud, etcétera, pero tanto fracaso, y esta institución sigue en pie. No existe en la historia ninguna institución que haya tenido tantas dificultades como ha tenido la Iglesia Católica y sigue en pie. Quiere decir que esta institución no es humana, esta institución es divina. Y no solo sigue en pie, sino que la iglesia sigue creciendo y siendo cada vez más santa, por más que nos quieran decir que no. Pero la santidad se intensifica. Y la prueba de su divinidad, justamente eso, la iglesia no oculta lo que fueron aquellos que fueron sus pilares de inicio. Están en los evangelios, cualquiera cójalo en la casa. Todos los pecados que se cometieron, todas las traiciones, y sin embargo, ellos no se desesperaron. Solo hubo uno de los 12 que se desesperó y terminó colgado de una higuera. Y nosotros no podemos seguir el camino de Judas. El pecado de Judas, más que vender al Señor, fue no confiar en la misericordia de Él. Era lo mismo. ¿Él por qué quería huir? Si estaba María. Sí, el Señor estaba preso, pero estaba Nuestra Señora. Y ellos sabían quién era la Santísima Virgen María. Y él podía haber corrido donde ella a pedirle perdón. ¿Qué no le permitió eso? La soberbia. Porque era humillarse. Miren el mal del orgullo. Miren cómo el orgullo hace la diferencia entre la tragedia y el éxito. El fracaso era la oportunidad para que Judas pidiera perdón a la Virgen y tal vez con eso cumpliese su misión, que nos decía Monseñor John Cla. Tal vez el papel de Judas era morir en una cruz. No eran 3 cruces, sino 4 las que iban a estar en lo alto del Calvario. Era aquel que lo traicionó, se arrepintió al punto que quiso morir con él. A mucha gente le cuesta entender eso. Porque una vez una señora nos escribió en el chat: Judas podría haber sido perdonado. Él compró su condenación ya matando a nuestro Señor Jesucristo, que era Dios. Ahí se le respondió, claro, que no hay pecado mayor que sea mayor que la misericordia de Dios. Si Judas hubiese arrepentido, hubiese pasado lo que usted... Todo tiene perdón y todo se puede restaurar. Y es muy importante recalcarlo en nuestro mundo. Pues la gente dice ya, el mundo pecó y se alejó de Dios, lo único que vale es que sea destruido. Y hay un sentido, sí, pero ¿qué es lo que debe ser destruido? Dios quiere destruir, Dios quiere matar el pecado, no el pecador. No el pecador. Y Dios va atrás, es una cacería para mostrar que lo que Él quiere exterminar es el pecado, pero Él ama al pecador. Y lo ama tanto que dejó la confesión, que dejó la Eucaristía, que dejó los sacramentos, que nos dejó todo al alcance de la mano. Y eso tenemos que convencernos. No hay una cosa que nos ayude mejor a nuestro sistema nervioso que el saber que somos amados. Y yo les aconsejo, los que puedan, vayan a una iglesia de los Caballeros de la Virgen, vayan a Tocancipá y aproximen del Tribunal de la Penitencia. Hablen con un sacerdote, cuéntenle su vida, pídale la bendición. Y yo les garantizo que van a alcanzar muchos sufridores una paz que nunca esperaban encontrar. Y eso es lo que nosotros vemos permanentemente. Y les cuento aquí, muchas veces cuando terminan las ceremonias hay que limpiar en el confesionario el reclinatorio, porque está mojado por las lágrimas, empapado el reclinatorio, que es donde la persona se arrodilla, de las lágrimas de la persona que tuvo la valentía de contar a un hombre sus pecados para recibir la absolución de la parte de Dios. Qué bonito. Es la victoria completa. ¿Cuántos que aparentemente que terminaron en la nada, pero que se reconciliaron con Dios? ¿Y cuántos éxitos que son nada? Millonario, aparentemente feliz, aparentemente con éxito social, no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque tiene oropel, cosa que pasa, cosa que es solamente un paso de humo. Había en el Vaticano, existía un monje que iba al lado del Papa cuando el Papa iba a la silla gestatoria, y era un monje con un tosco sayal, con un hábito bien de penitente, que llevaba una especie de antorchita que echaba mucho humo y que decía: sic transi gloria mundo, sic transi gloria mundo. Era así pasa la gloria del mundo, para recordar que las aclamaciones y todo el prestigio que puede tener alguien, un papa, se va.
como se va el humo, y queda ¿qué? El encuentro del alma con Dios. Ese Dios que nos ama, y porque nos ama, nos pide que también nosotros le amemos, y espera y quiere darnos su amor y quiere esa retribución de amor. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros tengamos una confianza muy grande. Mire, cuando apareció el protestantismo, con una variante del protestantismo, que era el jansenismo, que surgió sobre todo en los Países Bajos y en Francia, que era una religión, era un cristianismo desesperado, era eso. Era la desesperación, el mundo no vale nada, el mundo material es malo, hay que ser triste, hay que ser la única manera de poder conseguir algo y ser agradable a Dios. En esa época de una religión melancólica, que era una desviación, era una herejía, suscitó Dios nuestro Señor una vocación como San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que era el hombre de la misericordia, escribió un libro lindísimo, El arte de aprovechar nuestras faltas. Por eso estamos hablando aquí del arte de aprovechar los fracasos, recordando y haciendo un recuerdo de este bellísimo libro, de este bellísimo texto de un discípulo de San Francisco de Sales, que es el padre Tissot. Pero Dios va mandando en sus momentos los profetas que contradicen ese espíritu de desesperación. Nuestro mundo es más triste que el mundo del jansenismo. En nuestro mundo hay más desesperación. Es un mundo de desesperados, de angustiados, de depresivos, de enfermedades nerviosas, de abandono, de soledades. Y todo eso, Dios nuestro Señor manda a la profetisa por excelencia, que es la Santísima Virgen María, con personas, con heraldos de ella, como el doctor Plinio y Monseñor John Clark, que son hombres que siempre insistieron en el gran punto de ellos, que era la confianza en Dios. Y la confianza en la Virgen, y la confianza en la misericordia. Por eso el hábito que ellos quisieron hacer para los caballeros de la Virgen es un hábito alegre y colorido. Por eso las iglesias, si ustedes las visitan o si la ven por las redes sociales, van a encontrar una iglesia llena de luz, llena de color, llena de melodías armónicas. ¿Para qué? Para levantar el ánimo. Colores dorados, colores rojos, colores verde, esperanza, colores que levantan el ánimo. No es una iglesia oscura y soturna. Trompetas en la iglesia, timbales en la iglesia, es poco común. Muchas veces encontramos en las iglesias instrumentos modernos, que a veces son muy tristes, porque es muy triste imitar aquello que no es de nosotros, cuando nosotros en la iglesia católica tenemos aquello que dio origen a la música. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿esto es nuevo? No, esto ya tiene... el gregoriano viene de la Edad Media. Digo más, la codificación musical, el do, re, mi, fa, sol, así, nace de un canto a San Juan Bautista. La iglesia fue la inventora de las artes. La iglesia inventó no los sonidos, por supuesto, pero codificó, inventó el arte gótico, inventó los vitrales, inventó las melodías, inventó cuántas y cuántos instrumentos musicales que no existían y que fueron surgiendo, inventó la culinaria. La iglesia es alegre, inventó el tenedor en un monasterio en Cluny, inventó los licores, que en cuántos monasterios de la Gran Cartuja nace ese licor maravilloso de 165 hierbitas que se llama el Chartres. Los benedictinos inventaron el benedictín, que es un licor también hecho por las maticas de la región, una cosa lindísima, porque eran monasterios que producían licores maravillosos, digestivos, que alegraban el corazón del justo, pero ellos lo hacen y no lo pueden consumir. Los cartujos, el Chartres famoso, lo hacen y nunca lo prueban. Solamente lo distribuye para que la gente alegre su corazón. Es una forma de mantener la cartuja, pero es lindísimo. Es la iglesia que sabe que el mundo es bueno, porque en nuestros días hay gente que dice el mundo es malo. El pecado es malo, pero si Dios hizo el mundo, ¿cómo lo iba a hacer malo? Dios hizo un mundo a su imagen y semejanza, hizo el hombre, y el mundo, las criaturas, las obras del hombre son las nietas de Dios. Y Dios ama al hombre y ama a las criaturas que salen de su mano desde que vuelvan a Dios, desde que lo glorifiquen y desde que nieguen el pecado. Entonces casi que sería una elegía y sería un canto a decir, mire, hay que tener esperanza. Mire, el fracaso es una oportunidad. Es el momento. San Pedro aprovechó que fracasó, negó al Señor y se humilló. Y se dio cuenta de que era el primer papa. Él experimentó en sí mismo la miseria humana. Y por eso fue un papa muy bondadoso. Porque él ya sabía lo que era caer. Y él fue héroe. Y a él después lo corrigieron muchas veces. San Pablo, Pedro era el papa. Pablo era un converso, era un fariseo, perseguidor de la iglesia, que se convierte y recién convertido le dice a Pedro, se equivocó. Cuando Pedro
mantenía las costumbres judías en el seno del catolicismo naciente, y Pablo dijo, no debe ser así. Y se levantó delante de todo el mundo y lo enfrentó, y Pablo tenía la razón. Y dicen muchos autores, ¿quién fue más valiente? ¿Pablo en levantarse y corregir al Papa, o Pedro en ser humilde y aceptar la corrección? Fue más valiente. Aceptó la corrección y él era el primero. Él aprendió, y todos nosotros tenemos que aprender de la aparente derrota, aprender. Mire que es una cosa que es también de la naturaleza. Flores bellísimas, rosas colombianas. Me acuerdo acompañando a un hermano en Brasil a un mercado a comprar rosas colombianas que acababan de llegar para engalanar una de las iglesias de los Caballeros de la Virgen en Brasil. Y era tenido como lo máximo, un color muy vivo, muy fuerte, rosa roja, rosada, amarilla, blanca. La rosa, ¿con qué se alimentó? ¿Cómo adquirió ese color? ¿Cuál fue el origen? Un elemento fundamental fue el abono. ¿Y qué es el abono? El abono es miseria. Y mire que está en la naturaleza. Hay que aprovechar ese abono para alimentar la rosa. Muchas veces la miseria y nuestro fracaso, que es abono, es aquello que va a alimentar el éxito para que esa rosa tenga el color, para que pueda engalanar un altar al Santísimo Sacramento o una bella imagen de la Santísima Virgen. Depende de la opción, y después hay muchas cosas que la gente piensa que son fracaso y no lo son. No. Hay veces que son aparentes derrotas que no son fracasos. Depende de la forma como usted lo vea y depende de lo que el tiempo va a decir de qué fue eso por lo cual nosotros pasamos ese aparente fracaso. Por lo tanto, repito, hay que tener confianza y esperar que el tiempo y las circunstancias colocadas por la providencia nos indique cuál fue la consecuencia de aquello que pasó por nuestra vida. Hablábamos ahora, nos sentamos, hablábamos del piloto, un piloto que fue derribado. Bueno, hablemos de un marinero que manejó un transatlántico, que hizo la ruta entre América y Europa, barco mercante, y nunca tuvo una tormenta, nunca tuvo un problema. Y encontramos un marinero que manejaba un barquito medio destartalado, que fue atacado por piratas, que tuvo un naufragio en medio del océano, que se incendió el barco, que encalló en un arrecife, que tuvo una batalla. Cuando le dicen a uno el uno y el otro, uno se acerca con más interés a aquel que sufrió, porque tiene cuánta historia para enseñarnos, cuánta cosa bella para decirnos. La vida humana se torna interesante cuando muchas veces es regada por dramas. Y esos dramas tornan a la persona una persona interesante, tornan a la persona una persona que puede tener muchos principios de sabiduría para enseñarnos. Entonces, ¿cómo quisiéramos transmitir una voz de esperanza? Y cómo es un tema que es amplio, porque realmente hemos hecho cuántos podcasts de esto. Hombre, no tiene cuándo acabar, no tiene cuándo acabar. Y entender algo que es bonito también. Mire, la noche se puso oscura, la vida se puso oscura. Hay que entender que la vida tiene noche y tiene día. Dios hizo el mundo así para enseñarnos muchas cosas. Tiene noche y tiene día. Y después la transición entre uno y el otro es suave. ¿Cómo voy a salir del vicio? No soy capaz. Tranquilo. Vamos paso a paso. Porque el alba empieza una primera pequeña luz y va lentamente, y cuando usted menos piensa llegó el día. Así se supera un vicio. Así se supera un pecado. Vaya lentamente. Cuando Jacob tuvo un sueño profético que él veía la escalera que unía la tierra con el cielo. Y habían ángeles en la escalera. Pero lo curioso es que los ángeles no volaban, sino que los ángeles iban subiendo pasito a paso. Así es la vida. Nosotros tenemos que ir dando un pasito, dando otro pasito, como un niño cuando está aprendiendo a caminar. Y en su momento determinado hay veces que la providencia crea circunstancias por las cuales nos hace volar, nos hace dar un salto grande. Es una gracia, es una bendición, es un auxilio sobrenatural que uno hay veces ni se da cuenta. Es una circunstancia que cambió, y toda circunstancia mala se puede tornar en buena. Y una cosa que también hay que tener siempre presente, toda circunstancia buena se puede volver mala. Entonces, cuando estemos en los momentos de éxito, sepamos que eso pasa, eso termina. Consiguió un cargo, consiguió un super negocio, le está yendo muy bien. Recordemos que eso se va a acabar. En algún momento se acaba. Una persona orgullosa podría decir que, bueno, yo no necesito de Dios, yo con mis conocimientos puedo avanzar, solucionar mis cosas. Pero en el momento que la persona dice, yo necesito misericordia de Dios, la persona, si tiene conciencia de qué significa misericordia, es amor al miserable. O sea, la persona tiene que sentirse miserable para poder decir
quiero misericordia de Dios. Y si no existiesen miserables, tampoco Dios podría manifestar un cariño, un amor, un regalo para la humanidad. Eso es muy importante porque exactamente Dios, el pecador le da la oportunidad a Dios de manifestar su grandeza. Y ahí vienen los grandes milagros, porque los santos no fueron personas raras, así que solamente tenían una continuidad de sucesos en su vida y que fueron siendo santos, milagros, no, ellos... Yo le quiero decir algo, mire la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento determinado Él fue tentado. Y esa tentación, los 40 días en el desierto, lo que sirvieron fue para que Él quedara más grande. Él es Dios, pero eso en su naturaleza humana lo hizo crecer. Entonces, ¿de qué se sirvió nuestro Señor Jesucristo? Del demonio. Mire cómo uno puede aprovechar todo. Nuestro Señor se aprovechó del demonio, que lo tentó, que le ofreció que convirtiera la piedra en pan, que le subió a lo alto de la cúpula del templo. Mira, si todo esto será tuyo, le mostró el mundo, si postrado en tierra me adorases. Y nuestro Señor aprovecha las tentaciones para vencer el demonio, para doblegar al demonio y para crecer en su santidad, en su naturaleza humana. Entonces todo se puede aprovechar. Todo, absolutamente todo. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Hermano Gabriel, si puede dar un mensaje a la persona que actualmente se siente que está en la miseria, que fracasó, no sé, que tiene un problema, fracaso familiar, que tiene un fracaso en la empresa, que estudió para una cosa, terminó siendo otra, que se siente fracasado en la vida. Un consejo para que esa persona pueda ver esa luz que usted le hablaba, de que a los poquitos ir buscándola. El consejo fundamental es lo que nos enseñó el doctor Plinio: confianza en la Santísima Virgen María. No se desespere, pase lo que pase. Acuda a Nuestra Señora con confianza. Acuda a la oración. Tenga el Santo Rosario por lo menos en sus manos y sepa que Dios le ama. Ese punto es fundamental. Dios nos ama y Dios es poderoso. Pida a Dios nuestro Señor que le ilumine el por qué y el para qué. ¿Por qué pasó esto en mi vida y para qué Dios lo permitió? Sabiendo que Dios le va a amar y que Dios le va a dar una luz en que le va a indicar que ese momento es el momento que usted tiene que aprovechar para que empiecen a hacer en usted algo que sin ese fracaso nunca tendría. Primero, una aproximación a Dios nuestro Señor. Confesión. Vaya a una iglesia, vaya ante el Santísimo Sacramento. Es el momento. Aproveche el fracaso, porque cuando uno le va bien se olvida de Dios. Aprovechemos cuando nos va mal. Es el momento de correr a los pies de la Santísima Virgen y entregue el fracaso enteramente a Dios nuestro Señor. Haz lo que quiera con esto. No condicionemos a Dios. Eso es muy importante. Porque decíamos ahora, uno considera que es un fracaso y resulta que no es un fracaso, es algo distinto. Entonces, tome eso y entréguelo a Dios, que Dios lo va a convertir en aquello que Dios quiere. Lo va a convertir en un peldaño para subir, lo va a convertir en una penitencia para sufrir, lo va a convertir en un obstáculo a superar. Todo tiene en ese momento una luz desde que nosotros nos acerquemos a Dios. Y yo les voy a decir, ni el éxito tiene luz cuando está lejos de Dios. El éxito es una penumbra. El éxito es una sombra. Y nos lo dice la vida común. ¿Cuánto artista famoso que se suicidó en la cúpula del éxito? Tuvo tanto éxito que se desesperó y se suicida. Es increíble. Y uno mismo no entiende el por qué. Pero mire, sin Dios nada es nada. Ni la supuesta felicidad, ni el prestigio, nada vale nada, porque nuestra alma llora por Dios y nuestra alma procura a Dios. Entonces, desde lo profundo, como dice el De Profundis, un salmo lindísimo, el Salmo 29, De Profundi clamábate Domine, Señor, desde lo profundo clamo a ti. Los salmos penitenciales, vea que son fruto, una de las piezas más lindas de la literatura, de la historia de la literatura, son los salmos. ¿De qué surgieron? El fracaso. El fracaso de David, fracaso de los fracasos, cuando cometió un pecado que todos sabemos hasta hoy por la escritura que lo cometió él, homicida y adúltero. Y él se dio cuenta, él tuvo la presencia de ánimo para proclamar y pedir a Dios, perdón a Dios nuestro Señor, a través de los salmos penitenciales, el profeta rey, y con eso el pecado de David se convirtió en el consuelo de cuántas almas. Lean el Salmo 50.
el Salmo 37. Tomemos los salmos, que los salmos nos van a indicar la belleza del fracaso cuando ese fracaso está en función a Dios y confía que Dios va a convertir nuestro fracaso en la victoria de la Virgen. Y eso va a ser así desde que confiemos en la Virgen para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hermano Gabriel. Vamos a rezar por todos los que escucharon este podcast, que se sienten fracasados, que puedan encontrar esa luz en la Santísima Virgen, en nuestro Señor, en la Santa Iglesia, los sacramentos. Y compartan este podcast, pongan su like, hagan sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y difundan estos podcasts porque han ayudado a mucha gente y usted no sabe, enviándole a alguien que tal vez usted no sabe si le va a servir o no, pero puede ser que sí. Y se siente exitoso, también difúndalo porque va a ayudar a muchos que están esperando una palabra y tranquilo, no se preocupe, que en la vida van a aparecer los problemas. Los fracasos. ¿Usted puede rezar entonces? Claro que sí, por todos los que nos acompañan y pidiendo a la Santísima Virgen, especialmente por las almas que sufren más en este momento de las dificultades de la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María a todos. Salve María, gracias.